Saludos estudiantes del Colegio Nacional de Educación a Distancia. Este es el video número 2 del tema metabolismo. Les habla Paula Céspedes Sandí, coordinadora de Ciencias y Biología de la Coordinación Académica. Empecemos. Dice, considere los contenidos de los recadros relacionados con procesos metabólicos. Entonces, según las opciones, me van a poner a discriminar entre catabolismo y anabolismo. Dice, las plantas incorporan moléculas simples, o sea, del ambiente toman moléculas simples como dióxido de carbono y minerales, por lo general con el auxilio de la energía solar, transforman esas moléculas simples en moléculas complejas, por ejemplo carbohidratos. En ese espacio yo ya sé que me están hablando de anabolismo, que contienen una mayor cantidad de energía que la que había en la molécula simple. En los animales, cuando las moléculas complejas, como el alimento, ingresan al organismo, deben ser transformadas ¿en qué? En moléculas simples. Entonces estamos hablando de catabolismo, muy bien, para que puedan llegar hasta a la célula donde seguirá degradándose y así la energía será liberada y transportada en moléculas de ATP. ¿Cuál es la respuesta correcta? Anabolismo y catabolismo. Muy bien. Analice el siguiente esquema. Estos esquemas son muy comunes en las pruebas de bachillerato. No importa en qué presentación vengan, ustedes lo que tienen que hacer es leer cuáles son los componentes que tiene el esquema. En este caso, como ustedes ya se dieron cuenta, tiene ribulosa 1,5 difosfato, por lo tanto pertenece a la fase oscura de la fotosíntesis. Considere las siguientes descripciones relacionadas con la fotosíntesis. ¿Cuáles pertenecen a la fase oscura? El flujo de electrones entre fotosistemas, ya aquí me están hablando de la fase luminosa, genera un gradiente de protones transmembranar para posibilitar la síntesis de ATP. En APH2 y el ATP formados reducen el dióxido de carbono y lo convierten en 3-glicerato a través de una serie de reacciones que tienen lugar en el estroma. Esta es la palabra clave, estroma, porque la fase oscura se da en el estroma. El fotosistema 1 de la fase luminosa genera un factor reductor. El fotosistema 2 de la fase luminosa transfiere los electrones del agua a la quinona y simultáneamente produce oxígeno. Todo esto ocurre en la fase luminosa. El dióxido de carbono de la atmósfera o del agua en los organismos acuáticos es capturado y modificado por la adición de hidrógeno para formar carbohidratos. ¿Cuál es la respuesta correcta? La 2 y la 4. Muy bien. Analice los textos relacionados con fotosíntesis. Me van a preguntar sobre fase luminosa. Entonces, el agua se descompone en el proceso liberando oxígeno como producto secundario. En este caso estamos hablando de la fase luminosa. En una serie de reacciones, la energía se convierte a lo largo de un proceso de transporte de electrones, ATP y NADPH2. El primer producto estable, 3-fosfoglicérico, molécula 3 carbonos que se origina de la combinación de 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de ribulosa difosfato. Este me está hablando de la fase oscura. El CO2 es fijado en la molécula ribulosa 1,5 difosfato. ¿Se acuerdan que esta frase era pues propia de la fase oscura de la fotosíntesis? ¿Cuál es la respuesta correcta? La 1 y la 2, que corresponden a la fase luminosa. Dice, ¿cuáles se refieren a la glucólisis? Tengo que tener claro que lisis significa rompimiento y de glucosa. Entonces, el proceso de rompimiento de una molécula de glucosa. Dice, la secuencia de reacciones que convierte la glucosa en piruvato con la producción de cantidades relativamente escasas de ATP. El ácido acético activado con la coenzima A continúa su proceso de oxidación hasta convertirse en dióxido de carbono y agua mediante una serie de reacciones en donde los electrones de alta energía obtenidos en las sucesivas oxidaciones se utilizan para formar NADH2 y FADH2.
La mayor parte de energía de glucosa la llevan el NAD y el FAD junto a los electrones que se asociaron para formarse el NADH2 y el FADH2. Estos electrones sufren una serie de transferencias entre compuestos que son portadores de electrones y se encuentran en las crestas de las mitocondrias. Se produce en la mayoría de las células vivas, tanto en procariotas como eucariotas, y tiene lugar en el citoplasma. Consiste en una serie de reacciones, cada una catalizada por una enzima determinada que permite transformar la molécula de glucosa en 2 moléculas de ácido pirúvico. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, la 1 y la 4. ¿Por qué estamos descartando la 3, por ejemplo? Porque me habla de crestas de la mitocondria, cuando la glucólisis se va a dar propiamente en el citoplasma, no en la mitocondria. Y en el caso de la 2, está hablando de la fase oscura y de otros procesos de oxidación, entonces en este caso también se descarta. Este es otro esquema que puede aparecer muy habitualmente en los exámenes de bachillerato. Como les decía anteriormente, ustedes pueden encontrarlos en cualquier presentación, pero lo que me interesa a mí es saber a dónde inicia y a dónde termina. En este caso, la glucosa es la que inicia y el piruvato es la sustancia final, por lo tanto estamos hablando del proceso de glucólisis. Las afirmaciones del recuadro se refieren a dos procesos biológicos. Produce la transformación de la energía luminosa en energía química necesaria y utilizada por los seres vivos. Estamos hablando de fotosíntesis, incluye la ruptura de glucosa a través de una serie de reacciones en las cuales finalmente interviene una cadena transportadora de electrones y el elemento oxígeno. Estamos hablando de la respiración. Bueno, eso es todo por el tema de fotosíntesis y respiración. Si tienen alguna duda o algún ejemplo de ítem que les gustaría comentar, pueden enviarlo a este correo. También les invito a visitar la página del CONET. En Facebook Mi CONET pueden ahí comentar sobre qué les ha parecido el proyecto de descripción de ítems de bachillerato, y si desean información adicional o ítems adicionales pueden visitar este blog que es http://cienciasconet.yindo.com. Bueno, para mí ha sido un placer. Que tengan un éxito rotundo en su prueba de bachillerato de biología. Gracias.